Muchachos, gusto de estar con ustedes otra vez. Vamos hoy día en esta sesión a hablar un poquito de un aporte que hizo un físico, un químico, físico y químico era, ¿cierto?, británico, que se llamaba Michael Faraday. Michael Faraday, que nació por allá por el 1790, cerca del 1800, el aporte que hizo, bueno, uno de los aportes que hizo varios, en la electricidad, fue tratar de representar de forma esquemática los campos eléctricos, ¿ya? Los campos eléctricos. A eso él le llamó líneas de fuerza justamente del campo eléctrico. Líneas de fuerza del campo eléctrico, ¿ya? ¿Y qué fue lo que consideró Michael Faraday para esto? Dijo, bueno, pensemos que tenemos una carga puntual, digamos que esto es una carga puntual, la dibujo así para que la vean mejor ustedes, pero es una carga que no tiene radio, es un punto cargado, ¿ya? Digamos que es una carga puntual positiva con cierta carga Q. ¿Ya? Da lo mismo cuánto, una carga positiva. Entonces, ¿cuál fue el cuestionamiento o qué fue lo que se preguntó Faraday para lo que él determinó? Dijo, ¿qué sucederá si yo por aquí, por ejemplo, pongo mi carga de prueba? Ustedes bien saben ya que la carga de prueba siempre es positiva. Por lo tanto, si pones ahí esa carga de prueba y esta carga es positiva, la carga generadora del campo es positiva, la influencia del campo eléctrico obviamente va a hacer que esa carga se mueva. Y esa carga efectivamente se mueve. ¿Para dónde? Se mueve para allá. ¿Por qué? Porque existe una fuerza de repulsión entre esta carga positiva y esta que también es positiva. Hay una fuerza de repulsión, ¿verdad? Pero, aparte de que haya una fuerza de repulsión, ustedes saben también que como hay una fuerza actuando sobre una carga, existe en ese punto un campo eléctrico. Recuerden que el campo eléctrico es fuerza actuando sobre la carga. O recuerden que la fuerza es el campo eléctrico por la carga. Por lo tanto, en este punto también hay asociado otro vectorcito que es el vectorcito campo eléctrico. ¿Verdad? Y eso lo repitió muchas veces. Dijo, bueno, y si la carga yo lo hubiera puesto aquí, si aquí estuviera mi carga de prueba. Bueno, pasa exactamente lo mismo. Esa carga de prueba se ve repelida por esta carga positiva, tanto así que va a empujarla hacia allá con cierta fuerza. Y obviamente, ¿cierto? En ese punto entonces esa fuerza aparece porque existe también un vector campo eléctrico, ¿ya? Aquí está la carga puntual. Si ponía la carga por este sector o ponía la carga en este sector, iba a pasar exactamente lo mismo. Esa carga de prueba se iba a ver repelida para allá, esta carga de prueba se iba a ver repelida hacia allá. Fuerzas eléctricas, ¿ya? Pero también asociadamente hay, entonces dijimos, un vectorcito campo eléctrico, ¿verdad? Asociado en ese punto y también hacia afuera. Acuérdense por qué ese campo eléctrico yo sé que es hacia afuera. Yo sin ningún problema dibujo el campo eléctrico hacia afuera. ¿Por qué? Porque ya lo definimos, que en general el campo es positivo y cada vez que hay un campo, una carga positiva generando un campo, genera un campo saliente. Por eso esos vectores azules son salientes y están actuando sobre esa carguita de prueba. Bueno, podíamos seguir poniendo esas cargas en distintos puntos, ¿cierto? E iba a ocurrir exactamente lo mismo. ¿Dónde estuvo, cierto, su genialidad en esto que él inventó? ¿Cierto? Porque esto él lo dedujo, él lo miró, lo ilustró. Lo armó aquí en su mente, ¿cierto? Y logró hacer representaciones. Él dijo, bueno, y si la carga yo la pusiera en cualquier uno de los puntos va a pasar exactamente lo mismo. Es decir, van a haber líneas
que son imaginarias, en donde si yo pongo mi carga de prueba, la carguita en cuestión de prueba se movería sobre esa línea por una fuerza eléctrica influenciada por ese campo eléctrico. O sea, que acá habría otra de esas líneas imaginarias actuando sobre esa carguita de prueba. Y acá habría otra de esas líneas imaginarias que actúa sobre la carga de prueba. Y acá habría otra, etc. Podría él haber trazado muchas de estas líneas imaginarias, ¿cierto? En donde se sabía ya entonces que si pones ahí tú una carga de prueba, la carga de prueba va a salir repelida hacia allá sobre esa línea imaginaria que le estaba dibujando. Lo mismo si lo dibujabas ahí, si ubicabas la carga por acá, si lo ubicabas ahí arriba, siempre iba a haber una línea sobre la cual la carga se moviera. Por lo tanto, por ejemplo, si él ponía ahí una carguita de prueba, es porque ahí también existe una línea imaginaria sobre la cual la carga se mueve. Bueno, muchachos, esas líneas verdes que están ahí son las llamadas líneas de fuerza, ¿cierto?, de este campo eléctrico, que para hacerte un dibujo, un esquema más ordenadito, podríamos decir entonces que una carga positiva genera líneas de fuerza, o puedo representar sobre ella líneas de fuerza que son representaciones de cómo actúa ese campo eléctrico. Miren, como la carga más encima que la genera es positiva, quiere decir que todas esas líneas tienen un sentido. ¿Hacia dónde? Tú ya lo sabes. Hacia afuera. Saliente. Son líneas de fuerza saliente. ¿Ya? Esas son las líneas de fuerza que actúan sobre una carguita puntual positiva. ¿Qué pasa con esas líneas de fuerza? Bueno, sobre esas líneas de fuerza, cuando tú ubiques una carga puntual, esa carguita se va a mover a través de ella. ¿Ya? Porque está actuando sobre ella. Una fuerza eléctrica producida por un campo eléctrico. ¿Qué características tiene esta línea de fuerza? Varias. Bueno, una ya la dije. Son infinitas. Esas líneas de fuerza son infinitas. ¿Por qué son infinitas? Porque siempre tú, entre dos líneas de fuerza, se puede dibujar otra. Obvio, si tú tienes acá dos líneas de fuerza, tú podrías dibujar otra línea de fuerza. Y entre esas dos podrías dibujar otra línea de fuerza. Y entre esas dos otra. Y quizás dibujarla en forma práctica se nos hace difícil por la cuestión mecánica de uno. Pero obviamente podemos entender que siempre entre dos líneas tú puedes dibujar una tercera. De ahí que esas líneas son infinitas. ¿Ya? Otra característica, estas líneas no se cortan. Nunca se van a cortar. Son infinitas entre dos líneas de fuerza, siempre te va a haber una tercera, no se cortan, y hay una característica que a mí me gusta sobremanera, porque es la que a fin de cuentas te deja ver, te da un golpe de vista de cómo actúa este campo eléctrico. ¿Cuál es? Que mientras más cerca están las líneas, mientras más unidas están las líneas, mientras más cercanas son, existe más campo eléctrico. Mientras más cercas están las líneas unas de otras, aquí por ejemplo hay más campo eléctrico que acá, porque acá las líneas están más separadas. ¿Estamos? Y por favor recuerda que estoy haciendo un dibujo en un pizarrón plano.
pero esto es totalmente esférico. La carga puntual es esto, y por lo tanto las líneas de fuerza salen para allá, para acá, para abajo, para allá, para atrás, hacia ti, como un erizo. ¿Estamos? Y si es como un erizo, esto por favor véanlo en 3 dimensiones. Esas son las líneas de fuerza que introdujo en el campo de la física, en el campo de la electricidad, nuestro muy buen amigo Michael Faraday. ¿Ya? Si hay una carga puntual positiva, las líneas de fuerza aparecen de esa forma. Pregunto, ¿y si fuera una carga puntual negativa, qué sucederá? Bueno, me imagino que lo estás infiriendo. Si la carga puntual fuese ahora negativa y tú ubicas en cualquier lugar tu carguita de prueba Q sub 0, que siempre es positiva, obviamente ahora van a existir fuerzas de atracción de esta carga negativa, sobre esa que es positiva. La va a atraer. Pongas tú donde pongas tu carguita de prueba, va a ser atraída por esta carga negativa. Y Faraday, al igual que en el caso anterior, infirió entonces que tiene que existir una línea por acá que es imaginaria, ¿verdad? Y es por donde actúa la fuerza que es capaz de atraer a esa carguita positiva. Para acá vendría, ¿ya? Son vectores la fuerza, no lo olvidemos, ¿ya? Y como hay una fuerza de atracción, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón que sea atraída? La razón es que existe entonces un campo eléctrico que viene actuando entonces ahora, vamos a poner otro color acá, que viene actuando acá hacia la carga negativa. Existe un campo eléctrico también, voy a poner solo en algunos para que no quede tan rayado el dibujo, ¿ya? Un campo eléctrico asociado hacia la carga negativa. ¿Cómo sé que va hacia adentro? Eso ya lo habíamos definido en algunos videos anteriores, ¿verdad? En donde dijimos que una carga negativa siempre tenía un campo eléctrico entrante. ¿Ya? Entonces, al igual que hizo Faraday con la carga positiva, lo hizo también con la carga negativa. Es decir, si yo tengo una carga negativa en su entorno, van a existir estas líneas imaginarias, estas líneas que son infinitas, estas líneas que no se cortan nunca, estas líneas en las cuales siempre puedo poner una tercera entre dos de ellas, y estas líneas que me indican que mientras más cercanas están, mayor es el campo eléctrico. Como la carga es negativa, ahora estas líneas son totalmente entrantes. Estas son las llamadas líneas de fuerza que, insisto, introdujo con gran genialidad el señor Michael Faraday. ¿Ya? Esas son las líneas de fuerza que están en torno de una carga eléctrica negativa. Si tú ubicas en cualquier punto una carguita de prueba, va a haber una línea de fuerza por la cual esa carga va a acercarse a la carga generadora. En el caso de acá arriba, si tú ubicas ahí una carguita de prueba, va a haber inmediatamente una línea sobre esa carguita por la cual esa línea se va a desplazar, alejándose de ella porque es repelida. Interesante. Es casi un juego, pero te da una visión macro de qué está sucediendo con los campos eléctricos. Así actúa el campo eléctrico, insisto, en 3 dimensiones. Así actúa el campo eléctrico en una carga negativa en 3 dimensiones. En una carga, ¿y si hubieran 2? Si hubieran 2 cargas eléctricas ahora, tengo 2 posibilidades. Que las cargas sean de distinto signo o sean de igual signo.
Veamos qué sucede si tengo dos cargas puntuales de signo contrario relativamente cerca para poder armar este dibujo, ¿verdad? Bueno, utilizando la misma teoría de antes de Michael Faraday acerca de las líneas de fuerza, sobre esta carga positiva vamos a ver claramente que existen líneas de fuerza. Existen líneas de fuerza, ¿verdad? Ahí son las líneas que habíamos dibujado recientemente. Pero si tú pones aquí ahora una carga positiva de prueba ahí, esa carga va a ser repelida por la positiva y va a ser atraída por la negativa. Por lo tanto, esta carguita se va a mover inmediatamente para allá con cierta fuerza. ¿Por qué? Porque aquí existe un campo eléctrico hacia allá, saliente de la positiva, entrante a la negativa. Es decir, podemos dibujar o podemos intuir que acá entonces existe una línea de fuerza que va de una carga a otra. Si la carga de prueba la ubicamos ahí, esa carga de prueba, cierto, va a ser repelida por la positiva, pero al mismo tiempo va a ser atraída por la negativa. Y en este caso, la trayectoria que va a seguir esa carga de prueba va a ser una trayectoria que va a ir por sobre esta línea de fuerza, en donde si tú sitúas, insisto, ahí tu carguita de prueba, sobre ella hay una fuerza que sale de esa carga positiva en forma tangencial, pero que esa también la repele un poquito para allá. Por tanto, como estos son vectores, hacemos la suma vectorial, vamos a ver que existe una fuerza, ¿verdad? Una fuerza en... Bueno, aquí se lo más. Ahí hay una atracción, ¿verdad? Es para allá la fuerza. Ahí. Voy a borrar esto nuevamente para dibujarlo mejor. En ese puntito, si tú te fijas, si tú pones ahí tu carga de prueba, va a estar afectada de dos fuerzas. Una de repulsión de la positiva con esta que es de prueba, la va a empujar para allá, pero va a ser atraída por ella, es decir, va a haber una fuerza para allá. Entonces, como existen dos fuerzas, si tú sacas acá la resultante de fuerza de esos dos vectores, vamos a ver que existe una fuerza realmente que actúa en ese sentido. Y si actúa la fuerza en ese sentido, para allá también está el campo eléctrico. La fuerza y el campo eléctrico, cierto, en este punto es tangente a la línea de fuerza. Lo mismo ocurre si la carga estuviese ahí. ¿Ya? Hay una fuerza de un campo eléctrico que siempre van a ser tangente a esas líneas de fuerza. Si tú pusieras tu carga positiva por ahí, va a haber una línea de fuerza que va a ir saliendo de ahí, pero va a entrar al otro lado, ¿verdad? Y al fin de cuentas tú podrías dibujar todas estas líneas de fuerza en donde estaría sucediendo exactamente lo mismo. Mira, ¿verdad? Y acá, bueno, acá pasaría lo mismo que pasaba solo con una carga puntual negativa. Ahí, ¿ya? Ese sería el esquema de cómo está actuando el campo eléctrico cuando existen dos cargas puntuales de distintos signos, ¿ya? Tú pongas donde pongas entonces tu carguita puntual, bueno, si la pones ahí, va a haber una línea de fuerza de esa forma hacia la carga negativa. Si pones tu carga puntual ahí, va a haber una línea de fuerza de esa forma hacia la carga positiva. Si pones una carga de prueba ahí, va a haber una línea de fuerza que va a tener esa forma, ¿cierto?, de campo eléctrico. Ahora, ¿cuál es el sentido de esas líneas de fuerza? Si es positivo, saliente, saliente. Y obviamente queda esa misma línea que es saliente de la positiva, queda entrante en la negativa. Ese es el diagrama de las líneas de fuerza cuando tenemos dos cargas puntuales
de signos contrarios. Así actúa el campo eléctrico entre dos cargas puntuales. ¿Ya? Recuerda que el movimiento de la carga de prueba es según esa línea de fuerza. Pero en cada punto la fuerza siempre es tangente a la línea de fuerza. Porque en cada punto van a haber dos fuerzas actuando. Una generada por la carga positiva y otra por la negativa. La suma vectorial de esas dos fuerzas, ¿cierto? Y la verdad que me creo que un poco desproporcionado, pero la suma vectorial tanto de las fuerzas de atracción de la negativa como de la repulsión de la positiva hacen que aparezca esa fuerza eléctrica, ¿cierto? Que siempre va a ser tangente a la línea de fuerza. ¿Ya? Resumiendo, si yo tengo una carga positiva cerca de una carga negativa, mismo tamaño, misma carga, ahí me queda más grande, del mismo tamaño, de la misma carguita, cargas puntuales, recordemos, ¿ya? Va a haber unas líneas de fuerza de esa forma que son totalmente imaginarias, que son infinitas, que no se cortan, las mismas características que están ahí que no he querido borrar, ¿ya? Que no se cortan, donde siempre entre dos de ellas puedes ubicar una tercera, y lo más importante, según yo, es que esas líneas de fuerza te indican dónde hay más o menor campo eléctrico. Donde hay más separación hay menos campo eléctrico, donde están más juntitas las líneas de fuerza hay más campo eléctrico. ¿Estamos? Positiva, negativa y obviamente al revés. Solamente interesa que sepas y que te acuerdes que las líneas son salientes del positivo y son entrantes al negativo. Ya eso ya lo teníamos considerado desde un video anterior cuando vimos el sentido de movimiento de las cargas. ¿De acuerdo? Y si las dos cargas que tenemos ahora tienen el mismo signo, ¿qué pasará aquí con el campo eléctrico? Fíjate que acá resulta una cuestión bien interesante. Vamos dibujando líneas de fuerza. Como son positivas, acá hay una línea que es saliente, saliente. Yo las hago segmentadas porque estas líneas son imaginarias, ¿eh? Para que se acuerden ustedes que son imaginarias. No son líneas que ustedes vayan a ver en torno de una carga eléctrica. Ahora, que las podemos visualizar, sí, existen métodos para visualizarlas, pero no es que existan, son totalmente imaginarias. Y fíjate las que dibujé al tiro. Dibujé inmediatamente las que están hacia el exterior. ¿Ya? Porque eso ya lo conocemos, pasaba lo mismo que aquí, pasaba lo mismo de cuando una carga puntual estaba solita. ¿Ya? El problema es acá al centro. Fíjate que si yo ubico una carga de prueba aquí ahora, perdón, esa carga de prueba va a ser repelida por esta positiva, pero también por ella. Ahora, como está más cerca de la que está acá a la izquierda, aquí va a haber más fuerte que esa, por tanto va a avanzar un poquito para allá. Pero no la va a dejar avanzar tanto porque está esta otra carga, por lo tanto, ¿qué pasa acá? ¿Qué sucede en este caso? Existe una línea de fuerza que va por ahí, pero que se va curvando y ella no la deja avanzar. Existe otra línea que viene por acá y se va curvando y no la deja avanzar. ¿Ya? Lo mismo hacia abajo, mira. Lo mismo hacia abajo. Existen líneas de fuerza entonces que nacen de estas carguitas, pero como las dos cargas son iguales, las dos la influyen igual, las dos la repelen. Y como las dos la repelen, mira el esquema como está quedando de lindo. Esa es la forma como estaría actuando ahora este campo eléctrico. Ahora, ¿qué pasa acá en el medio? Bueno, acuérdate que entre dos líneas siempre va a haber una tercera, por tanto aquí yo podría hacer otra línea. Ahí va. Y aquí otra línea, y ahí va. Y lo mismo para abajo, etc. Y podría hacer tantas líneas como mi lápiz me lo permitiera. Pero, ¿dónde está lo interesante que te digo? Va a existir un punto acá justo en el centro, a fin de cuentas, un punto por donde nunca pueda pasar una línea de fuerza.
¿Qué querrá decir eso? ¿Y dónde estará ese punto? Como las cargas son iguales, ese punto va a estar justo en el medio. Y en ese punto medio, ¿qué quiere decir entonces? Ojalá no se pierdan con la línea que voy a trazar ahora. En ese punto, obviamente el campo eléctrico es cero. Si tú pudieras poner una carga de prueba justo en el medio, la carga de prueba se queda ahí, inmóvil. Porque ahí no hay campo eléctrico. Y si no hay campo eléctrico, no hay fuerza eléctrica. En cualquier otro punto que tú ubiques tu carguita de prueba, va a existir una línea por la cual esta carga se va a mover. Y en ese punto que estoy dibujando, no lo olvides, la fuerza es tangente a la línea de fuerza en ese punto. Y si la fuerza es tangente, también lo es el vector campo eléctrico. Pero eso tiene alta importancia. Justo entre dos cargas que tienen igual signo y que sean de la misma magnitud, ojo con eso, de la misma magnitud, en el centro el campo eléctrico es cero. Si no fuera de la misma magnitud, si esta carga tuviera el doble de carga que ella, obviamente ese punto no va a estar en el centro, va a estar más acá, porque ella tiene más fuerza que las otras. ¿Se diga? Pero va a existir un punto entre ellas donde no hay campo eléctrico. ¡Qué bonito! Miremos el de acá. Acá, en ningún lugar no existía campo eléctrico. Siempre hay un lugar, siempre existe campo eléctrico donde quiera que sitúe la carga de prueba. Eso quiero decir. Pon donde quieras poner tu carguita de prueba, va a haber una línea que la va a mover, excepto acá. Cuando las cargas son del mismo signo, no. Y ojo, que eso sucede cuando las carguitas son positivas o cuando las carguitas son negativas. Obvio, si son negativas, van a haber líneas de fuerza, igual como dibujé el anterior, van a haber líneas de fuerza, imaginaria, infinita, voy a ser majadero en esto, imaginaria, infinita, no se cortan, siempre entre dos líneas tú puedes poner una tercera línea, y mientras más cerquita están estas líneas de fuerza, es porque ahí hay mayor existencia de campo eléctrico. ¿Ya? Y en el medio, ¿qué pasa? Exactamente lo mismo que en el caso anterior. Porque las cargas son del mismo signo. Ahí. Me encantan estos esquemas. Son bonitos y son decidores y son ilustrativos de qué está sucediendo con el campo eléctrico. Mira. Y acá puedo dibujar otra, y acá puedo dibujar otra, y acá otra, y por ahí otra. Pero en el centro no va a haber ninguna línea y por tanto no hay campo eléctrico. ¿Qué diferencia tiene la línea de fuerza estas con ellas? Obviamente que la diferencia radica en el sentido en cómo la carga de prueba se movería. Si son negativas, son entrantes. Yo pongo una puntita de flecha hacia adentro para que nos recordemos que son entrantes, puesto que las cargas son negativas. Acá también son entrantes. En cambio, cuando la carga es positiva, todas las líneas de fuerza son salientes, porque una carga positiva genera campos salientes. ¿Ya? No quiero poner más rayas sobre los monitos porque sí, claro, tanta línea podría enredarnos. Hay un dicho por ahí que dice que los árboles no nos dejan ver el bosque. Bueno, algo por ahí podría suceder. Importante, muchachos, que se acuerden que toda carga eléctrica genera campo eléctrico. Toda carga eléctrica tiene una influencia de campo en su entorno. Y esa influencia de campo es lo que Michael Faraday quiso ilustrar con esto que a él se le ocurrió. Grande Michael Faraday. ¿Ya? Carga positiva, como un erizo, líneas hacia afuera. Una carga negativa, como un erizo, pero las líneas hacia adentro. Dos cargas de distintos signos, ¿cierto? Genera ese campo eléctrico en su entorno. Dos cargas de signos iguales generan esos tipos de campo eléctrico en su entorno. Ahora, y esto si quieren jueguen ustedes en la casa, si hay tres cargas eléctricas dispuestas, por ejemplo, en los vértices de un triángulo equilátero,
Jueguen y vean cómo quedarían las cargas, las líneas de fuerza. O si fuera un cuadrado y en cada uno de los vértices una carguita. ¿Qué pasaría con las líneas de fuerza? Vamos, sean ustedes Faraday ahora. Chicos, un gusto, que estén muy bien. Chao, chao.